Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Azopardo Stream. Yo soy Juan Gentile y te doy la bienvenida a otra emisión, como cada semana, acompañándote, trayéndote lo mejor, lo más importante, lo más interesante del panorama político, económico, sindical, laboral. Hoy me acompañan y acompaño también a Mati Álvarez, como siempre. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Coti? No estoy a la altura de semejante presentación, de Por hacer favor. el recorrido que hiciste por tantas variables. Por favor, por favor. Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Vos, hola Coti, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. De todo lo que dijiste, Sí. de todo ese abanico que abriste, Sí. vamos a llegar a tres cosas. No, ya mis compañeros están bajando tremenda. el precio. No, por favor, por favor. Es mucha responsabilidad. Hay mucho hoy, aparte. Sí, Qué semanita, ¿no? sí. ¿Cuándo no? Estamos en un momento donde la coyuntura política se acelera semana a semana. Que lo decimos todas las semanas Sí. y la siguiente... Hay que dejarlo grabado esta parte ya, como Sí. van, y después. Y la siguiente es peor. Sí. Bueno, estamos puntualmente en días en los cuales todavía se sienten los coletazos de la tremenda derrota que recibió el gobierno nacional en el Congreso, en ambas cámaras. Ayer en la Cámara de Diputados, con el rechazo a los vetos a la ley de emergencia pediátrica y también a la ley de financiamiento universitario. Y hoy, hace minutos nomás, Esto me acaban de contar ustedes. Yo Sí. estuve 2 horas sin mirar las noticias y pasó bajaste de todo. de un ovni. Claro. Sí, No, acá sí. no te podés distraer 3 horas. Si yo llego y les cuento qué pasó, ¿qué pasó? Claro, bueno, Mati acaba de venir del Sí. Confederal, del Sí. Confederal de la CGT. Estuve entonces, encerrado. Estaba en otro tema que ahora nos vas a contar un Yo les poco. cuento, yo de les qué cuento va. lo que pasó ahí. Sí, sí. Pero el Senado de la Nación también insistió con la ley que reparte los ATN, que obliga al gobierno nacional a girar los fondos del Tesoro Nacional a las provincias. Abrumadora mayoría también en la Cámara de Senadores. Solamente 9 senadores nacionales acompañaron al gobierno en un marco político que se le está, si ya era pequeño, se le está reduciendo cada vez más. En el caso de la Cámara de Diputados superó ampliamente los 2/3, una mayoría Sí. opositora apabullante, que además incluyó diputados del PRO, incluyó diputados ex libertarios también, que ahora formaron otro bloque y están votando junto con la oposición. Bueno, hay como un olor, no solamente en la política, sino también en la economía, de debilidad que se está como generalizando, y no pareciera al gobierno encontrar ningún lugar donde hacer pie, ¿no? Por estos días. Parecería que en realidad ayer lo que hizo el Congreso fue cristalizar lo que el pueblo le demandaba, ¿no? Porque en realidad nosotros sabemos que muy probablemente Garrahan, financiamiento universitario, son los grandes consensos nacionales. Entonces, ¿qué más podría pasar que haya una amplia mayoría Sí. en la Cámara? Nos sorprendemos, pero en realidad no nos debería sorprender, digo. Rápida a la calle, en armar una buena manifestación contundente con todos los sectores agredidos, con los gremios, con los profesionales, con Sí. simples pacientes que van al Garrahan y demás, ahí en la puerta para presionar a los diputados y que hagan lo que tienen que hacer. Sí, sí, muy transversal la Sí. movilización, además, transversal y masiva, ¿no? Sí, masiva, sí, mucha gente realmente. Bueno, después de lo que fue el golpe también que se le dio al gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, se empezaron a acelerar también los tiempos políticos, ¿no? Le entran todas las balas, aparte. Sí. Bueno, el presidente de la Nación presentó el presupuesto para el año 2026 en una cadena nacional, Que duró 15 minutos. 15 minutos, un Milei deslucido, no era Milei, ¿no? Como contenido, leyendo, educadito. Sí, de repente. No dijo viva la libertad, carajo. Otra cosa que no nos debería sorprender, pero de repente casi era un presidente, Sí. como que fue, bueno, medio Sí. institucional, Claro. todo, nada de demasiado, no dijo kirchnerismo, no dijo viva la libertad, Claro. no echó tantas culpas, tampoco Sí. se hizo cargo de nada, pero Sí, bueno. Acusó el golpe. Están acusó el golpeados, golpe, están sí, golpeados. claro. Sí, están en un mal momento. No sacó pecho. Y y dijo, sí, claro. voy a hacer lo que se me canta, sigo para adelante, redoblo. No dijo eso. No, expresó eso tampoco. Vendió una serie de aumentos en el presupuesto para área de salud, área de educación, incluso nombró discapacidad, un aumento en la discapacidad. 5%. Sí, 5% además calculado sobre la inflación proyectada en el mismo presupuesto para el 2026, que es de, si no me equivoco, de 12% anual, una inflación tipo Noruega. Sobre esa inflación, 5% en realidad, si uno va y hace las cuentas, es una reducción Y con del un presupuesto dólar para discapacidad y que para esos ya sectores. hoy fue superado por 100 pesos. Sí, sea, un dólar, claro, de 1.300 y algo Sí, para el año que viene. 1370 para el año que viene. Sí. El presupuesto se trata cuando... El presupuesto se tiene que tratar antes del recambio Sí. parlamentario. Claro, antes del 10 de diciembre. Exacto, Bien. exacto. Por ley, digamos, está obligado el Congreso a tratarlo. Igual
ha pasado en más de una oportunidad que... Se gobierna sin presupuesto. Que se gobierna sin presupuesto. Le pasó a Cristina Kirchner, le pasó también a Javier Milei, porque cuando no están los consensos... Hoy en día hay más consenso para rechazar propuestas que para aprobarle propuestas al gobierno nacional. Preocupante también pensar cuál es el futuro, ¿no? Porque estamos a un año y medio, poquito más, de la asunción del presidente. Está mostrando signos de debilidad en todos los frentes, en la gestión económica, en la gestión política. No hay gobernadores que le respondan. 3 pudo convocar el nuevo ministro del Interior. Yo no hubiera sacado foto ese día. Yo no lo hubiera subido, ¿viste? Bueno, hoy pasó un poco lo mismo. Yo creo que el que sí tiene la moral un poco más alta, como siempre, es nuestro buen amigo Manuel Adorni, el vocero presidencial. Sí. Y me parece que hoy, en su alocución, jugó a algo que en realidad es para ellos mismos, ¿viste? Fue muy pedagógico con toda la explicación, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, contanos, si no, véanlo. Puso un montón de ejemplos de cómo se podría financiar, qué tendríamos que hacer, qué tendría que hacer el gobierno para poder financiar esto que se votó ayer, se ratificó ayer la ley, que es el financiamiento universitario. Opinó Adorni, opinó. Tipo como libre pensador. Nos tiró a consideración, por ejemplo, les tiro 3, como para que ustedes más o menos vean. Necesitaríamos anular el presupuesto total de 4 meses de salarios del Poder Legislativo para financiar el financiamiento universitario. O, escuchen esto, aumentar el IVA del 21% al 24%. Buenísimo. Siguen insistiendo con la diferencia del 3. Sí, para que la gente pague. Para que la gente haga los chistes. Más cara la leche. Sí. O decís 25 o no decís nada. Sí, bueno, la dejó picando, sí. La ley de emergencia pediátrica, por ejemplo, se podría financiar si suspendemos las jubilaciones de privilegio por 3 meses o suspendemos el total del subsidio al transporte público. Y es bárbaro porque cuando yo lo escuchaba, le presté mucha atención, y él tenía como una forma de decirlo que es como si lo fuesen a hacer. Bueno, nosotros y siempre decía, bueno, si pudiéramos, no se puede hacer, ¿no? Y digo, y sí, bienvenido, un año y medio después, eso es gobernar. Tenés que hacer política, construir acuerdos, hablar con los sectores. No es ser panelista de América. Ellos se paraban y decían, no, porque si vos durante 4 meses no emitís un peso y no le das plata a nadie, sacás el país adelante. No. Sí. Chicos, ¿se les fue Laura al gobierno? Bueno, ¿La tuvo en algún momento? Ese es uno de los grandes... La tiro. De los grandes temas Puede que están circulando. Puede ser que estaba como que avanzaba con todo, sin construir acuerdos, sin preguntar. Eso es una buena cualidad. Sí, como que se desangelaron. Ayer los militantes libertarios que están en carajo... era eso lo que expresaban, como lo mejor ya pasó, dijeron. Faltan 2 años todavía, chicos. No, terrible, terrible. Sí, bueno, un poco como que si un globo que sube y en un momento se pincha, pareciera que está rápidamente cayendo. Bueno, veremos, también hay que estar como serenos, diría yo. Sí, es un momento delicado, hay que tratar de no subirse a ninguna no almorzarse ola, la cena. Claro, a ninguna ola de... ¿Esa frase es de Perón? Destituyente. No lo sé. ¿No almorzarse las cenas de Perón o estoy inventando? No sé. Bueno, vamos a decir nadie afirma. Pero... Nadie afirma, no es de Perón. No, además sobre todo cuando empiezan los voceros del poder y del establishment, como en el caso de Joaquín Morales Solá, a plantear escenarios, lo charlamos la semana pasada con Diego Genud. Bueno, uno tiene que empezar a desconfiar un poquito de ese tipo de propuestas, ¿no? Pero sí, es cierto que parece quedar... No solo, iba a decir, parece quedar lejos el 2027, queda lejos la elección de octubre. 26 de octubre, que falta un mes y hay que ver cómo va a llegar el gobierno. Hoy además estamos en un día en el cual volvió a subir el riesgo país, volvieron a bajar los bonos argentinos en la bolsa de valores. 12%. El dólar ya está tocando 1.500 pesos. En esta suerte de evaluación que tenemos por goteo, los salarios de todos nosotros, trabajadores y trabajadoras, están perdiendo día a día cobramos con esa en pesos, devaluación. Por ende. Exactamente. Por lo cual, bueno, está la verdad el gobierno nacional en una situación de gran debilidad, y me parece que acá lo que hay que decir tampoco es hacer análisis muy profundos. Cuando sos cruel, cuando sos insensible con los sectores que sufren, cuando aplicás un programa de exclusión, de profundización de las asimetrías, la historia argentina te muestra que tarde o temprano el pueblo te lo cobra. Y digo, si se cae un poco el velo de lo llamativo, de lo colorido, y atrás no hay nada, no hay una mejora de las condiciones de vida, bueno, por lo menos estamos viendo que hay un agotamiento también de parte de la sociedad y que está mostrando reflejos. Eso me parece que hay que también destacarlo, ¿no? Es que yo creo que a eso nos referimos cuando decimos se desangelaron. O sea, porque en realidad tiene que ver con eso. Cuando tu política de gobierno es la crueldad, ya hay todo un tejido social que empieza a no poder aguantar, porque una cosa es sacrificarte un poco y otra cosa es vivir todos los días con dolor. Sí. Y lo que está empezando a pasar en la sociedad es que nos está empezando a doler. Nos está empezando a doler
Por ahí a algunos nos dolió un poco antes, pero ahora ya nos duele. A todos, a muchos y por igual. Y otra cosita Eso más. te moviliza. Converso con alguien que estuvo acá sentado, creo que lo mencioné la semana pasada. Milei ahora parece tener con quién perder. ¿Se acuerdan que Pablo Seman estuvo acá, Pablo Seman, y Sí, dijo, sí. Milei no tiene con quién perder? Bueno, capaz tiene con quién perder ahora. Va a perder con el pueblo. Digo yo. Con el pueblo pierde. Con el pueblo pierde. Bueno, lo seguiremos analizando. Mati, contanos un poquito del Confederal. Bueno, estamos en un año también de recambio de autoridades de la CGT. Así es. Es un tema que por ser año electoral y por todo esto que estamos viendo en la economía, por la corrupción del gobierno puesta quedó un poquito en segundo plano, pero es algo que corre ahí. Así que acá, como no podía ser de otra manera, tenemos que traer la Soy el información. fiel corresponsal, Sí, digamos, sí. de algún modo, de Sí. Azopardo Sí. Stream ahí en el Confederal de la CGT. Fueron largas horas, chicos. Realmente hoy espero que me paguen extra. ¿Cuánto duró? Y arrancó a las 11:30, 12 y terminó a las 2:30, 3 de la tarde. Se escucharon todas las voces, todas. El Confederal es un paso estatutario necesario para el Congreso de Renovación de Autoridades del 5 de noviembre, que va a ser en obras sanitarias. Y hoy era necesario que vayan todos los sindicatos con sus congresales a aprobar las fechas y demás, a aprobar los balances de la CGT, o sea, es una cuestión legal si se quiere, pero bueno, se abre el micrófono y cada uno expresa su posición. De los que me acuerdo hablaron Palazzo, Furlan, bueno, Héctor Daer, ¿quién más? Bueno, hablaron muchos dirigentes que no conocía, eso está bueno también porque aparecen, no sé, habló el secretario general del sindicato de músicos, por ejemplo, compañero de Ushuaia que expresó la situación de los músicos, Unión Molinera, y estuvo, bueno, todos le pegaron a Milei, obviamente, todos celebraron la elección en la provincia de Buenos Aires, y el 5 de noviembre vamos a elegir autoridades de la CGT. En ese sentido no tengo más novedades que hasta ahí, punto. No sabemos si va a ser 1, 2, 3 o 25. Informa. Sí, informa Matías Sales para separar stream. Bien, perfecto. Hoy tenemos un programa especial. Sí, sin duda. Ay, En este canal, porque vamos a estar conversando con compañeros, compañeras a quienes la Universidad Pública Argentina les cambió la vida. Por quienes han sido atravesados por la enorme red que tiene la Argentina, algo que lo hace distintivo en la región, distintivo en el mundo, la enorme red de universidades públicas nacionales abiertas a todo el pueblo, que no te pregunta en dónde naciste, que no te pregunta ni de qué nacionalidad sos, ni siquiera. Hoy ni es el siquiera. ascenso social Palusa, vamos a ponerle. Sí, ¿no? Exactamente. La movilidad social La Universidad de Palusa, sí, ahí está. Todos los que van a venir, van a estar llegando, son primera generación de universitarios Tengo de su entendido que familia. sí, tengo entendido que sí. Y nos van a contar su historia de vida. Vamos a estar No más charlando. que eso. Sí. Personas reales de carne y hueso contándonos. Después de mucho estudiar. tiempo de internas, de pelearnos, de estar como muy ahí, quién manda, quién la tiene más grande. Sí. Ahora estamos conectando con el sentir, con lo que nos Un une soplo como de aire argentinos. fresco. Sí, Nuestra exactamente. identidad nacional. Estamos conectando con las cosas que nos unen a todos, como por ejemplo el orgullo que sentimos por la universidad pública, el orgullo que sentimos por nuestro sistema público de salud también, y por todas aquellas cosas que están mostrando también esta pulsión de defensa de lo que nos enorgullece como argentinos. Así que acá en Azopardo hoy vamos a estar hablando con quienes han sido atravesados por la universidad pública y nos van a contar su historia de vida. Además de eso, también vamos a estar conversando con José Ojeda, que es el secretario general de FATUN. FATUN es el Sindicato de Trabajadores de las Universidades Nacionales. No es UNSAM. Sí, claro, lo de iba a UNSAM. decir. Te pusiste ansioso. No, porque viste Sí. que nosotros con los sindicalistas No, con los caros tranquilo, es como. tranquilo, lo tengo anotado, tranquilo. Secretario general Guarda. de FATUN, UNSAM, de FATUN de la Universidad de San Martín, Lo agarré. y es el secretario del Interior de FATUN Nacional. Sí. Bueno, que además que comprende 58 gremios de Enorme, trabajadores FATUN, universitarios de todo el país. Son organizaciones sindicales muy grandes porque tienen mucho despliegue territorial, Sí. o sea, por eso tienen tanta estructura también, porque Sí. es la cantidad de trabajadores Todo que el país. representan. Sostienen las universidades públicas, además de los trabajadores docentes, Exacto. sostienen las universidades públicas en todo el país, tienen un termómetro, un testeo, porque tienen relación directa con las poblaciones, la gente que va todos los días a las universidades. Así que vamos a estar conversando también con él desde la perspectiva de los trabajadores de las universidades nacionales. Y para cerrar el programa vamos a recibir la visita de Natalia Vinelli, que es documentalista, directora de la película Norma también, que rescata la figura de Norma Pla, aquella luchadora de los derechos Hoy diríamos una jubilados. icónica. Sí, icónica Una total. icónica total. ¿Quién no se vio un video de Norma Pla y dijo, qué grande ese Qué señor? Qué grande, Icónica. qué Sí. grande, pero en esa época se la
caricaturizaba un poquito, ¿no? Era como, bueno, la vieja loca que hacía quilombo y la dejaban ahí. Bueno, en realidad, Norma Pla, una precursora, una luchadora tremenda, también una feminista, quizás sin saberlo. Bueno, vamos a hablar con Natalia acerca de esta película que es Norma también, que está en estos momentos. Sí, la vi. Bien. La vi. En estos momentos se puede ver en el Gomón y en otros cines también. Después vamos a pasar bien la información. Nos va a contar todo Nati, pero no se lo pierdan. Sí. Así que está servida la mesa, programón de Azopardo. Quédense ahí, que en minutitos arrancamos con todo esto que... Lo que es decisivo es el voto del conurbano. Ahí el peronismo sacó más votos en la primera y en la tercera que en 2021, por ejemplo, ¿no? Especialmente yo diría la primera sección electoral, porque ahí el gobierno yo creo que puso ahí recursos para Diego Valenzuela, el candidato de Milei, de Bullrich. Bueno, Catopodis la tenía difícil ahí, creo que fue toda una sorpresa. Pueden haber pesado los votos de Massa, que en un momento fue muy fuerte en esa primera sección electoral. Después, bueno, yo creo que se deterioró mucho el gobierno en los últimos meses. ¿Qué se suponía? Que Milei lo iba a poder compensar con el interior bonaerense, que ahí hubo merma de votos, no lo acompañaron, no ganó en ningún lado los votos que perdió Milei, que fueron muchos, en tiempo récord diría. Hay 2 millones de votos menos para el frente de la derecha. Y del otro lado, bueno, una elección yo creo muy buena del peronismo, por el contexto, porque la provincia de Buenos Aires además es el blanco, ¿no? del ajuste de Milei. 100 municipios, 6 secciones electorales, pero creo que es la confirmación del peronismo. También, si uno mira hacia atrás, es como que el peronismo se mantiene como una identidad obviamente popular, muy, muy, muy importante. Yo diría, en este caso, bueno, resistiendo el ajuste de Milei. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo Stream en la semana en la cual la calle y el Congreso le dijeron que no al gobierno nacional con el veto a la ley de financiamiento educativo. Y como te contábamos hace algunos minutos, estamos hoy junto a la compañía de compañeros, compañeras, trabajadores a quienes la Universidad Pública y Nacional les cambió la vida. Primera generación de universitarios de su familia. En este caso vamos a conversar con Micaela Vivanco y con Sebastián Marza. Hola Micaela, hola Sebastián, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias por haber venido. Bueno, cuento una pequeña reseña de cada uno de ustedes para que la gente sepa, los conozca. Sebastián es abogado de la UBA, trabaja en la UOCRA, en el Sindicato de la Construcción, nacido en Merlo. Familia de 7 hermanos. 7 hermanos. Que ninguno terminó el colegio. Ninguno terminó.
En la secundaria no pudieron llegar, pero bueno, ahí vamos adelantando. Sos ¿Escucha bien? Sí. sos el universitario de la familia. Soy primera generación orgullosamente universitaria. Sacate un poco el micrófono. Y Micaela Vivanco es licenciada en Bioquímica por la Universidad Así es. Nacional de La Plata, nacida en Neuquén. Nacida en Neuquén, criada, crecida. Criada y crecida. Y el origen familiar también. ¿Sos la primera recibida universitaria de tu familia? Sí, de mi núcleo familiar, de tu núcleo. sí, pero sí, mi generación dentro de mi familia, más mi familia nuclear, la única universitaria, pero el estrato de mi generación sí pasó por la universidad. Lo primero que les quiero preguntar, y lo quiero también atar con la coyuntura, ¿qué sintieron cuando el presidente vetó la ley de financiamiento universitario? Cuando vieron la insistencia en eso de parte del gobierno nacional, tomando en cuenta sus historias de vida. Ahora indaguemos un poquito en qué pasó con ustedes puntualmente con la universidad y su percepción de eso, pero cuando vieron eso, puntual, y sobre todo la reacción de ayer, ¿no? Bien, ¿querés arrancar vos? Como quieran, Bueno, arrancó. Dale. La verdad es que no, tal vez yo tengo como una opinión o no opinión, tengo una perspectiva bastante configurada de lo que es la otredad en ese aspecto. ¿Se me escucha bien? de lo que es ese lado de la vereda, entonces no sé si es que no me sorprende, pero de alguna manera yo creo que lo que vinieron a hacer es a volver a dividir entre la gente que es pobre, trabajadora y servil y los ricos de siempre, digamos. Entonces no me sorprende, no espero otra cosa de este gobierno. Bien, bueno, la verdad que conociendo un poco la historia, ¿no?, del 49, de la gratuidad universitaria, me llevó a esos tiempos, ¿no?, en donde se requería un arancel. Digo, ¿cómo puede ser que estemos volviendo a esa instancia de aranceles, de poner un obstáculo a la clase trabajadora, al ciudadano que algunas veces tiene una familia laburante, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puede ser que el presidente piense de esa manera? Y justamente, obviamente, porque no va a golpear a los sectores más pudientes. Esas medidas siempre golpean a la clase trabajadora y a la clase laburante. Entonces la verdad que sentí una angustia terrible porque uno se siente referente a partir de esta movilidad social que genera, ¿no?, el peronismo y el ir a una facultad, a una universidad, y me saca del mapa la palabra oportunidad, que la palabra oportunidad siempre no dejó de existir en el plano de la justicia social. Entonces digo, quiere borrar la palabra oportunidad que hoy por hoy todos los jóvenes necesitamos, ¿no? ¿Oportunidad de qué se va? Oportunidad de ser, no solamente en cuanto a lo material o lo económico, sino a ser también en lo intelectual, en la formación. Porque un laburante formado, un trabajador, tampoco de grandes luces, pero sí formado en opinión, puede tener también una postura frente a lo político, frente a lo económico, puede tener un pensamiento directamente único. Entonces, también viene por ese lado a eliminar también, ¿no?, este pensamiento, estudiar, pensar, hacer valer tus ideas. Entonces, esa es la palabra oportunidad. Muchos dejaron de tener oportunidades. Conozco gente de Merlo que por el tema del boleto, de la comida, del peligro de la gratuidad universitaria, desistieron porque son un rango etario de jóvenes que no le dan soluciones por el empleo, digamos. Por ejemplo, la construcción de empleo, crear trabajo, ¿no?, como decía el general. No le dan el acceso, la oportunidad a estudiar, entonces le cierran todas las puertas y obviamente esa es la falta de oportunidad que está generando, está generando ahora, y que por suerte en el Congreso están haciendo su trabajo institucional de rechazarlo y de poner por encima de cualquier opinión o de cualquier modelo de país la realidad de esos sectores. ¿Les cambió la vida la universidad? Sí. ¿Cómo? Sí, no solo el paso por la universidad como desde lo académico, sino
el contacto con otras personas, entender lo que es un proyecto o sea, que básicamente la universidad sea parte de un proyecto de país y ser permeable a eso. Creo que hay gente que es capaz de ser permeable y gente que no, por algo hay gente que pasa por la universidad y no la defiende, ¿no? Perdón si voy muy al grano, pero va un poco de eso. Así que sí, o sea, no solo me transformó como profesional, sino con la perspectiva de profesional. Mica, ¿vos qué haces ahora profesionalmente? Yo trabajo en investigación, soy becaria, no sé si acá están enteradas de qué se trata ser becario o becaria. No, pero ¿Cómo es muy la vida de bueno. un becario? Está bueno contarlo. ¿Cómo es la vida de un becario? Bueno. Becarios y becarias somos de alguna manera la base del sistema científico porque somos quienes laburamos en la mesada. En mi caso somos, porque yo soy de la rama biológica, pero la investigación también abarca sociales, arquitectura, depende del lado de la investigación que estés. Pero bueno, Acá vos estudiás básicamente- oncología molecular, ¿no? Sí. Wow. Sí, Ya suena difícil solo decirlo. es difícil, sí. Sobre todo en estos tiempos. Sí. Bueno, nada, yo personalmente soy becaria, estamos atravesando una situación muy difícil porque desde el Vamos la figura de becario no es considerada como trabajador, trabajadora. Nosotros sí somos trabajadores y eso es un poco lo que aprovecho en este tipo de espacios para reivindicar de que los hijos de trabajadores somos trabajadores, vivimos de lo que hacemos, no es que simplemente estudiamos por estudiar. Las personas que pasamos por la universidad y somos hijos de laburantes, lo hacemos en pos de un trabajo después. Entonces, a veces es muy difícil disgregar lo que es un proyecto de país de lo que uno espera como familia, hay mucho laburo atrás. Entonces, son conceptos muy grandes, muy arraigados, pero básicamente hoy es una apuesta ser becario o becaria porque está pensando en el sistema científico, está pensando en los que vienen después. Bueno, eso. Sebastián, me interesa, bueno, obviamente preguntarle también qué haces vos ahora laboralmente, pero antes que eso, contanos tu historia antes de ir a la universidad y cómo llegás a ir a la universidad. Digo, en esta familia, que ninguno de tus hermanos había podido terminar la escuela, ¿cómo terminás vos siendo abogado por la Universidad de Buenos Aires? Bien, bueno, todo comienza cuando empiezo a militar en el sindicato, en la construcción. ¿Vos trabajabas en la construcción? Sí, en la construcción. Ahí, bueno, si bien no había una intención de parte de la familia realmente, de mi mamá, ama de casa, mi padre que es constructor, de decirme, bueno, estudiá, no había alguien que te taladre la cabeza. Pero a partir del 2012, que bueno, fui papá, siempre ser padre te cambia y es una de las gran cosas que me cambió la vida, ser padre de Santi, bueno, luego de Benja, me dijo, bueno, tenés que hacer algo. Y dentro de la organización, Gerardo, con esa estrategia que tenía, de decir, bueno, fórmense, capacítense, todas esas ideas de, bueno, hay que estar preparado para el futuro. Fui convocado por los compañeros para presentar una obra. A partir de ahí tenía disponibilidad, porque sabemos que las reuniones, el ser representante te da cierta disponibilidad de tiempo, y tenía que tener herramientas, tenía que tener una caja de herramientas mucho más amplia para defender los derechos de cada uno de los trabajadores y ahora trabajadoras de la construcción. Me formé, terminé la secundaria para adulto nocturnamente con una escuela de la media 2 de Mariana Costa, Merlo, y hice el UBA 21 mientras terminaba la secundaria. Fue toda una vorágine que fueron 4 años que me gradué en una universidad pública, eso es un orgullo enorme, metiendo 10 materias por año. Una locura. Se me caía el pelo, me acuerdo, porque se me caía, tenía... O sea, le metías al estudio porque, de verdad. En realidad, mi búnker era el obrador. Cuando estaba en una obra, yo me armaba con fenólico la biblioteca, llenaba de libros y me quedaba a estudiar. ¿Qué estudias ahí en la obra? Estudiaba en la obra. Había hormigón hasta las 10 de la noche porque tenemos un trabajo que tiene diferentes horarios y me quedaba tranquilamente estudiando con el apoyo de mi familia, obviamente. Y a partir de ahí me transformó la vida. Voy a la pregunta que hiciste, ¿cómo te transforma? Te transforma. Porque hoy por hoy, más allá de representar a compañeros en alguna obra, la institución a mí, la UOCRA, ¿no? como red social, me dice, mira Sebastián, tenemos el tema de consumos problemáticos con el abordaje de
nos das una mano en marco normativo y voy, salud mental, empiezo a ver en qué puedo colaborar para decir, bueno, estos son tus derechos si tenés un problema de consumo problemático, compañero. También en la CSA, que es la Central Sindical de las Américas, ¿no? En cadenas globales de producción, marco normativo, ¿no? Entonces esta herramienta que hoy tengo, que es, digamos, el derecho, me convoca ahora a otros sectores, me convoca a otras áreas donde ustedes deben saber que a nosotros la organización siempre nos pide y tenemos que estar preparados. Hoy quería contar también de que a raíz de la última formación que se hizo de Derecho Parlamentario, ¿no? Con la conducción de Seba Maturano en la Juventud, estoy participando de reuniones en comisión en el Congreso, donde me dicen, bueno, escuchá y traducí esto, que es tan difícil algunas veces para los compañeros, y bajarlo al llano para nosotros, sí. Vos que sos especialista en las cuestiones normativas. Entonces, me cambió la vida drásticamente porque, digamos, para bien, porque tengo muchas herramientas para afrontar situaciones a partir de, digamos, la formación, ¿no? Con lo que es la juventud sindical, género, lo que es la red social WOC, que es una red amplia, Matías la conoce muy bien, porque sí, militamos hace mucho tiempo con Matías en la juventud, y bueno, con todo eso que te da la oportunidad, y vuelvo a la palabra oportunidad, la oportunidad que te dan en la educación pública, en un sindicato, y con la fortaleza que uno tiene, y las ganas también de uno, eso se traduce en movilidad social ascendente, no hay otra palabra. Oportunidad, esfuerzo, eso se traduce en movilidad social ascendente. La capacidad transformadora de la universidad es justamente esa, que así como la universidad fue la puerta de acceso para vos, vos ahora sos la puerta de acceso de tus compañeros, de poder conocer un montón de derechos y de que vos puedas bajárselos al llano y explicárselos. Esa es la potencia transformadora de la universidad. Los transforman puertas de acceso. Y qué mejor que él que está ahí en la obra, que haya incorporado las herramientas, o sea, terminaste formándote para ser mejor delegado, mejor dirigente, mejor compañero, digamos. No el mejor. No, mejor. Sino distinto, desde otro lugar. Para estar preparado. Porque yo no creo en la idea de los mejores, sino en la idea de estar preparado. A pesar de que tenía un diploma de honor, me dijeron. Sí, eso lo tenía escondido. No, en realidad tiene diploma de honor, me dijeron, no es cualquier abogado. 4 años y diploma de honor. Sí. O sea, en realidad sí, en realidad sí, porque me dediqué mucho a estudiar y inconscientemente se dio esto, me acaban de dar la resolución de la facultad, o sea, el diploma de honor. Y también doy clases en la cátedra del doctor Pablo Topet, el gran Pablo, el profe, en estatutos y convenios colectivos de trabajo, donde hablo también lisa y llanamente de lo que son los convenios colectivos y los estatutos. Y la naturaleza me lo hace hablar, me lo hace decir y explicar, siempre con la perspectiva trabajadora. ¿Y cómo te van a los alumnos que un sindicalista esté ahí, abogado, dándole clases? En estos tiempos, créeme que es muy bien. En estos tiempos sí, muy bien. Cuando estudiaba por ahí, que, viste, como que era, viste, siempre tienen una diferencia, pero no, digamos, sustancial por la cuestión del pibe de Merlo, sino por una cuestión de que la facultad misma estructuralmente está, como viste, ocupada en otras cosas. Una más para Micaela y agradeciéndoles a los dos porque tenemos otra tanda de compañeros que nos van a contar sus historias. Acá trabaja Micaela en oncología molecular, como nos contaste antes, con un grupo que investiga biomarcadores para personalizar las terapias en cáncer de mama. O sea, tu laburo vinculado a la salud también. ¿Qué es esto de investigar biomarcadores para personalizar las terapias? Bueno, hay si se puede sintetizar más. Bueno, justamente una de nuestra formación también un poquito tiene una pata en la divulgación, así que es importante poder explicarlo. Básicamente se trata de encontrar de manera no invasiva marcadores, algo que ejemplo, no sé, si ustedes, espero que no, algún día tienen un infarto, ustedes sacándole una muestra de sangre pueden darse cuenta en qué estadio o en qué momento tuvieron ese infarto, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de cáncer de mama, yo trabajo con, o lo que busco son marcadores de progresión tumoral, a ver si esas pacientes tuvieron o no una metástasis antes de que la tengan.
En particular yo trabajo con microRNAs, que es una molécula muy chiquitita, y la idea es buscarlo de una manera no invasiva, es decir, eso, con una muestra de sangre. Es complejo, es un trabajo de equipo, no es algo que haga solamente yo, demanda mucha formación, muchos años de formación también para la gente que estuvo antes que yo. Y la verdad es que en este momento es sumamente problemático no poder mirar para el futuro en ese aspecto, porque, bueno, cada vez menos personas quieren entrar al sistema científico por lo degradado que está los puestos de trabajo, el sistema, el ataque constante. Así que, bueno, como les dije antes, es una apuesta no solo para mejorar nuestro sistema científico, nuestro sistema de salud, el educativo también, sino también a términos de medio plazo de que justamente siga existiendo, ¿no? Que no es que de un día para el otro viene alguien, empieza a laburar y listo, sacamos un descubrimiento, un paper, demanda muchísimos años de laburo y mucho compromiso de parte de los que vinieron antes, ¿no? Investigadores, investigadoras. Gente que se repatrió, que Sí. Estuvo en otros lugares, se formó y podría estar viviendo bárbaro en otro país. Sí, y o que volvió incluso en les otro país a ofrecían seguir. trabajos en el exterior Sí. con otro dinero y sin embargo deciden Claro. hacerlo Bueno, acá. hoy mis compañeros y compañeras están en la misma disyuntiva, ¿no? De buscar una salida personal e irse a otro lado a laburar, investigar, o quedarse acá Sí. y, bueno, laburar para su país. Creo que todos intuimos que rápidamente vamos a volver a entrar en otra etapa en el país donde se vuelve a jerarquizar la investigación científica y la Sí. investigación y la educación también. Quédense, compañeros, vamos a decirle a los compañeros Sí, por científicos, favor. No se quédense. vayan, no se Por favor, vayan. por favor. No se vayan. Estamos cerca. Un poquito más nomás. Banquen ahí. Bueno, sí, un poco de esto de ser de la generación trabajadora. No sé si ustedes, no sé qué asociación tienen ustedes de la ciencia en Argentina, pero bueno, antes era un poquito más elitista y solo la gente que tenía dinero y capacidad, como decíamos, la oportunidad de dedicarse a lo que quería. Era de alguna manera un privilegio, como que la universidad vino a masificar y a traernos esa misma oportunidad a todos, y en el sistema científico pasa un poquito más, si antes existía ese tipo de jerarquización, hoy en la ciencia existía más fuerte y más adherido. Y hoy la mayoría de nosotros, becarios y becarias, somos hijos de laburantes y para nosotros es diferente a lo que era antes. No tenemos todos la espalda o el soporte que había antes, ¿no? Para esos que laburaban. Entonces, lo que buscamos también es que la ciencia sea del pueblo y para el pueblo. Micaela, Sebastián, muchas gracias por haber venido Gracias a a Sopardo. ustedes. Un placer escuchar sus historias y esperemos que continuemos en esta senda. Yo quería agradecer, bueno, obviamente a Matías por la invitación a este gran programa que tiene, porque hay que comunicar las cosas que hace la CGT. Lo que hace también Matías es un enorme grande, es un trabajo enorme. Y bueno, a la seccional, mi seccional Capital, a Gerardo, a Paula, a todo el staff de WOCRA que también hace para que esté acá también replicando, y que los jóvenes y que los trabajadores sigan teniendo esta oportunidad y que no se termine, y que, bueno, se terminen otras cosas menos esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿Podría? ya venimos, sí, dale. Perdón, Dale, yo dale, no- dale, rapidito, No, rapidito quería porque... mencionar Dale. 2 minutos, medio minuto. Dale. Bueno, no, que becarios y becarias de agencia, hace 16 meses que tenemos los estipendios congelados, con fondos del exterior, del BID y otros bancos internacionales que ya se dieron esos préstamos a nuestro país y que el presidente no desearía ejecutarlos. Tampoco sabemos dónde están. Hemos hecho pedidos de informe en el Congreso y no hemos... O sea, las respuestas que tenemos básicamente son las no respuestas, pero sí reconocen que esos fondos existieron y que no quieren decir dónde están. Así que bueno, estamos en esa lucha. Un saludito ahí para... Entréguenle la guita a los becarios. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros ya venimos con la segunda tanda de compañeros a los cuales la Universidad Pública les...
y seguimos poniendo en valor a la Universidad Pública Argentina, a la educación, hablando con compañeros, compañeras, a quienes la universidad, su paso por la universidad, los convirtió en profesionales y también les posibilitó cambiar su vida. Ahora estamos junto a Raúl Sosa, que es arquitecto por la UBA. Hola Raúl, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por haber venido. Más papá de nuestro compañero Ramiro. Había que decirlo. Hizo un gestito así. Y bueno, ahí dice que Ramiro dice que no, pero bueno, es imposible. Creemos que es, ¿no? Sí, creemos que es. Soy. Es el responsable. Y estamos también con Hugo Martínez, que es licenciado en Dirección Escénica de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Nacido, creo, en Villa Juanita Quilmes, Sí, dice. sí. ¿Cómo es Villa Juanita Quilmes? Y hoy justamente me preguntaron la directora de UNSAM, que es donde trabajo, cómo estaba, porque ella vio un posteo que yo hice, al ser, digamos, hijo de un vendedor ambulante y una ama de casa, hice un posteo en relación a lo que está pasando y me preguntaba justamente cómo era esa Villa Juanita hoy. Hoy está mejor que antes, pero todavía faltan un par de cosas, ¿no? Sigue siendo un barrio popular. Por suerte, con las gestiones que estuvo teniendo Quilmes, cambiaron las calles y demás, fue creciendo un poco más. Así que nada, es un barrio, digamos, como que tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Y arranquemos por ahí, ya que hablaste Sí. de tu familia, vendedor Sí. ambulante, ama de casa. Bueno, ¿cómo fue esa historia de vida que te Sí. llevó a vos al momento en el que estás acá con tu paso por la Universidad Nacional? Bueno, yo soy, mi adolescencia y mi infancia fueron los 90, mi viejo era operario en una curtiembre en Avellaneda, despedido, echado por el menemato, empezó a rebuscársela. Y empezamos ahí a trabajar todos. Somos 7 hermanos, 5 chicos y 2 chicas. Así que nada, era bueno sostener un familión. Y ahí mi viejo empezó, después de ser despedido, a hacer un busca, ¿no? Que es como se dice normalmente a las personas que hacen de todo como para poder sobrevivir. Así que empezó a vender churros, bolitas, medias, vendíamos medias en invierno, Coca-Colas en verano. Bueno, vino el Club del Trueque después, así que también somos hijos del Club del Trueque. ¿Lo acompañabas a veces? Sí, ¿A salidas? sí, lo acompañamos, sí. Tremendo, digamos, también, ¿no? Porque era ver una realidad bastante fuerte y a la vez estudiar, porque era un nene que iba al primario, o éramos nenes que íbamos al primario. Pero por suerte siempre hubo algo de contención en relación al amor y al cuidado. Yo, a pesar de esas cosas que hemos vivido como familia, tengo muchos recuerdos bellos, digamos, de esa infancia. No le tengo bronca a esa infancia. Y además estábamos muy contenidos por lo que era el club deportivo de ese momento. Mi papá, en el medio, empezó a ser DT del Club Mariano Moreno, al que asistíamos muchos de nosotros, los hermanos, digamos, ahí. Así que también ahí teníamos una contención muy fuerte. Era entre la escuela, el club y la familia. Así que ¿qué más te puedo contar de eso? No, y bueno, costó siempre todo, el doble, estudiar era tremendo. Y bueno, el secundario, después pasé al secundario y también yo tenía la aspiración de ir al Colegio Nacional de Buenos Aires y era imposible, siendo de Quilmes, el viaje era tremendo. Entonces lo que le pedí a mis viejos fue, bueno, llévenme al mejor colegio de Quilmes. Y el mejor colegio de Quilmes, lo quiero nombrar con mucho orgullo, es el Reino de España, que es la Escuela de Educación Técnica número 5, Reino de España, creada por el compañero Juan Domingo Perón. En la época que se hacía en el primer peronismo, así que muy, muy lindo. Y bueno, pero a mí me quedaba un colectivo y no teníamos un peso, que era lo que valía el colectivo en ese momento, así que caminaba 40 cuadras de ida, 40 cuadras de vuelta para poder estudiar, y fui el mejor alumno, así que valió la pena ese esfuerzo. Y bueno, esa misma dinámica de la idea del esfuerzo del Sí. estudio te llevó también después a ir a la universidad. Sí, después, digamos,
voy creciendo y dije, che, pero ¿por qué no esta posibilidad? Y empecé a buscar carreras que me interesaran. Antes de dedicarme a las artes escénicas, que es lo que hago actualmente, pasé por otra carrera, estudié economía, soy casi licenciado en economía de la UBA, porque por toda esta situación que viví de chico creía que se podía sacar a la gente de la pobreza a través de la economía. Así que empecé a estudiar eso y me di cuenta que en la UBA, o al menos en la carrera de Ciencias Económicas de la UBA, no era tan así como creía. Había otras carreras que podían colaborar con eso. Y siempre tuve el bicho de las artes plásticas, escénicas, teatrales, y dije, che, me voy por el otro camino. Así que colgué la camiseta de las curvas económicas y elegí el teatro. Ahora nos vas a contar de Dale. qué se trata esto de la ópera experimental, Dale. que está haciendo la tesis, pero le vamos a preguntar antes Sí. a Raúl Sosa cómo era ir a estudiar arquitectura lleno de planos y de tubos, que luego los ves en el bondi a los que van a Ciudad Universitaria ahí, que están ojerosos hasta la noche haciendo planos. Era hasta diferente, muy diferente, porque la General Paz tenía cantero en el medio, era un parque. Claro. Así que eran... ¿Y había casitas también? ¿Estaban todas Claro, las casitas está esas de todo, teja? todo la General Paz, digamos, de diseño. Después vino, bueno, la modificación. Y era difícil, pero bueno, era el esfuerzo que teníamos que hacer para llegar a estudiar en la universidad pública. Yo soy mucho mayor que él, yo soy, digamos, un hijo de la educación pública. Yo estudié primaria en escuela pública, secundaria en escuela pública y la universidad, que era lo que, digamos, para estudiar arquitectura había que estudiar en la UBA, donde estaban los mejores arquitectos así considerados, ¿no? Entonces nos levantábamos temprano, tren, colectivo 28, 1 hora y media, 2 horas. ¿Desde dónde ibas hasta...? Desde Merlo. ¿Hasta Ciudad Universitaria? Desde Hasta Ciudad Universitaria. ¡Pah! Sí, sí. No, era todo un viaje. Con las becas Sarmiento, me dice, pudiste hacer la carrera. Claro, cuando yo ingresé, hice un muy buen... Tengo particularidades en la educación. A mí me tocó, el año 65 fue el que tomó un montón de cambios en la educación, en los distintos tipos de educación. Yo fui del que era obligatorio el jardín de infantes de 5. Después cuando estuve en la primaria hubo un cambio que no me acuerdo. Yo soy maestro mayor de obra, hice contabilidad y dactilografía porque hubo una transformación de Los cambios, los programas le tocaron todos. y cuando entré a la facultad tuve la suerte de no tener examen restricto. O sea, pude hacer un curso, bueno, ese curso lo hice muy bien, entonces ahí se me dio la posibilidad de pedir una beca, que era el complemento de lo académico desarrollado en el ingreso, más la falta económica o lo de recursos como para poder afrontar esto. Y ahí me presenté, bueno, me la dieron y toda mi carrera fui becario. Porque eso siempre se replica en los hijos de laburantes que van a la universidad, que muchas veces lo repiten con mucho desconocimiento. La inversión de parte del estudiante ya está hecha con la movilidad. O sea, ir a la universidad, trasladarse, comprar los materiales, acomodar la vida para estudiar, eso cuesta. A veces agarrás un laburo que te paga un poco menos, que son menos horas para poder estudiar, a veces postergaste en un laburo para terminar antes la carrera. Todo eso es una inversión. Yo lo que tuve de suerte, que todos los trabajos estuvieron siempre relacionados con la carrera. Entonces, de alguna manera, quien me daba el trabajo me acomodaba o se soportaban acomodar mis tiempos, porque sabían de los esfuerzos que hacían. Pero sí, fue todo un tema. Antes le preguntábamos a quienes pasaron el bloque anterior cómo les cambió la vida. Hago la pregunta a la inversa. ¿Se imaginan su vida, cómo hubiera sido su vida sin haber tenido la oportunidad de estudiar? ¿Qué hubiera, cómo lo imaginan? Qué difícil, Juan. Yo yo un trabajador de la construcción. Porque en casa a los 10 años, 11, tuve que salir a trabajar en unas vacaciones y lo primero que agarré fue una pala y hacer sangre. Agarró la pala, claro, Sí, ¿viste? Siempre porque el dicho. siempre fue grandote, ¿viste? Entonces, Claro.
Y bueno, en Merlo estaban haciendo las redes de cloaca y de gas, había un subcontratista, y bueno, ahí estuve las vacaciones trabajando. Estaba buscando al compañero de la UOCRA, porque Sí, hubieras estudiado a través de la UOCRA. Ellos me hacen rezongar a mí, aparte, luego yo soy jefe de obra. Es una asociación estratégica, compañero. Claro. Sí, no, estaba tratando de acordarme de cuándo entró la palabra universidad en mi infancia y me acuerdo que cuando era pibe quería ser arquitecto, Casa Tornados, por la película Twister, digamos, que todos vimos en los 90, y universitario decía, que no sabía qué era eso, pero lo decía, ¿no? Y después de mucho tiempo me di cuenta que hoy por hoy no sé si puedo concebirme por fuera del ámbito universitario, o al menos, de hecho estoy estudiando todo el tiempo, desde que tengo memoria, o sea, tengo más títulos que, no sé, me tendrían que dar un honoris causa, mira, porque Se gana cada payaso. Hice de todo, ¿viste? Y además, yo escuché la pregunta anterior y me parecía muy interesante. Transforma realmente, ¿no? En términos vinculares, en términos espaciales, en términos sentimentales. Mi descubrimiento sexual fue también gracias a la universidad. Ahí pude ser libre, hablar de la homosexualidad sin problemas, o sea, como conocer a muchos amantes, amores, salir de fiesta con mi grupo de pertenencia. La heterogeneidad en el ámbito con la gente que uno se cruza, sí, ¿no? Gente de todos lados. Debatir, hablar, y la verdad que ahí me sentí muy, muy cómodo, porque era bastante complicado ser puto en el conurbano, la verdad que eso es muy complejo, y en una familia bastante peronista, sí, pero bastante conservadora en algunos términos, ¿no? Papá futbolero también, entonces de Boca, o sea, como era bastante jodido decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Y en la universidad pude decirlo sin ningún problema, entonces la verdad que es muy lindo, y hace poco me eligieron un ex alumno para que le entregue el diploma de egresado, digamos, ¿no? Y fue también tremendo porque dije, wow. Primero que dije, uy, estoy re viejo, y segundo, y después dije, no, claro, esto es importante, yo lo hice también, y bueno, encontró algo en algunas de mis clases que le movió como para que me eligiera, y me pasó a mí, así que sí, no me consigo por fuera de la universidad. Y eso también me da el pie para preguntarles, porque la universidad pública en Argentina, nacional también, está muy atravesada por los tiempos políticos, por la militancia, por cuando pasa algo importante a nivel político hay asambleas, se van a dar clases afuera. ¿Tienen recuerdos de eso, de la participación política? ¿Cómo los marcó en ese sentido? La Facultad de Arquitectura, por ahí ustedes la conocen, es un cuadrado que tiene un patio central. Ese patio central, durante toda mi existencia dentro de la facultad, siempre tuvo propagandas políticas, carteles, y se desarrollaba todo ahí, estaba hasta el bar en ese lugar. Era hermoso. La verdad que yo me divertí más que en la secundaria en la universidad. Sí. Nos fuimos hasta, por una gestión entre profesores, que creo que se podía hacer, nos fuimos a Brasil. Me gusta que diga, creo que se podía hacer. Claro, porque confías. había que ponerle empeño, pero tuvimos titulares, hicimos intercambio con la Universidad de Río Grande. Nosotros fuimos para allá, ellos vinieron para allá, se hicieron exposiciones. Espectacular. Sí. ¿Puedo meter, Juan, una chiquitita más? Porque obviamente como tenemos info que es off the record, yo quería preguntarte, Raúl, cómo es trasladarle a tus hijos el ir a la universidad. ¿Cómo vivís el proceso de que ellos puedan acceder a la universidad y que ellos, gracias a vos, hayan crecido con la universidad como algo a lo que podían acceder? Que es por ahí el quiebre que sí tienen ustedes. Claro, ellos me vieron a mí siempre desarrollarme en el ámbito ya de académico profesional. Siempre ellos, y yo siempre de alguna manera los impulsaba a leer, a investigar, a ir, digamos, por esa fase de que hay que descubrir cosas. A mí lo que me generó es un pensamiento crítico ser universitario, porque yo hoy, si bien soy arquitecto, trabajo de ingeniero. Trabajo en una empresa constructora que hacemos infraestructura. Pero ese pensamiento crítico que me dio haber estudiado arquitectura, lo pude llevar a otra disciplina. Y sé de fierros, y sé de tableros electromecánicos para grandes industrias. O sea, y eso mismo yo siempre enfoqué en ellos, en que investiguen, en que se desarrollen, y nunca los frené en nada.
siempre le di la libertad para que ellos decidan y hagan. A él, en particular, lo detuve a los 12 años que ya quería ir a la unidad básica. Le hice una universidad también, una unidad básica. Que espere un poquito, y él agarró, hizo, en la única escuela privada en Merlo, hizo un centro de estudiantes. Se las ingenian muy bien, Ramán. Sí. Así que... Sí. ¿Alguna cosita más hubo que te haya despertado este último tramo? Bueno, a mí me pasó que en relación a la universidad, que también en paralelo trabajo en CONICET desde los 24 años, así que estaba muy atravesada lo que contaba la compañera en relación a los becarios. Nosotros lo vivíamos en carne propia y nada, la universidad es, creo que, un termómetro de cómo está socialmente un país, ¿no? En relación a las aulas, a la cantidad de materias que hay, a la diversidad de carreras. Así que nada, siempre está ahí, ¿viste? Como muy cercano. Hugo, Raúl, muchas gracias por haber venido a contarnos sus historias. Bueno, y son también un ejemplo, escucharlos a uno lo revitaliza, así que muchas gracias también por compartirlo. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, quédense ahí, seguimos con mucho más Azopardo, ya venimos. Muy bien, y Universidad Palusa en Azopardo, porque continuamos celebrando la universidad pública, la educación argentina, y ahora estamos para conversar con José Ojeda, que es el secretario del Interior de FATUN, la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales, puntualmente del secretario general de FATUN de la Universidad de San Martín. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, la verdad que contento, agradecidos por la invitación. Bueno, les dejo el saludo a nuestro secretario general, Walter Merkis, que seguro en cualquier momento va a estar acá. Por supuesto, visitándolo. invitadísimo. Bueno, ayer, qué jornada la de la movilización que hubo, participaron desde FATUN, ¿cómo lo vivieron? Hubo una movilización muy masiva en defensa de la universidad, ¿no? Sí, la verdad que bueno, hubo una marcha que se vino trabajando hace un tiempito. Estuvimos en la organización junto a los gremios docentes, en la organización de la seguridad, del escenario. Estuvimos preparando el día anterior a la marcha, estuvimos hasta las 12:30 de la noche con los últimos detalles, así que la verdad que después con el éxito al final coronado con la aprobación de los diputados al veto, así que contentísimo. ¿Cómo fueron estos tiempos para los trabajadores de las universidades nacionales? Un sector, como tantos, que viene siendo agredido en el último tiempo. Sí, la verdad que bueno, tenemos desde que asumió este gobierno, no tuvimos paritarias, venimos peleándola con imposiciones de salarios, donde perdimos casi el 40% del poder adquisitivo, tenemos un 70% de los compañeros por debajo de la línea de pobreza, así que estamos complicados. Creemos que bueno, con esta ley de financiamiento universitario nos viene a solucionar bastante, porque en la ley habla de la recomposición del salario de los docentes y no docentes. Es una esperanza, José. Es una esperanza, sí, la verdad que ayer fue una alegría abrazarnos con todos los compañeros. Nosotros movilizamos en todo el país, hubo una movilización en todo el país donde la verdad que se festejó de punta a punta, porque creemos que es la solución y bueno, nos viene a solucionar el problema que tenemos, ¿no? Eso es súper importante también, ¿viste? Contar que estas instancias se construyen, o sea, para que esto termine discutiéndose en el Congreso. Vamos, casi 2 años del presupuesto totalmente congelado de las universidades y los docentes prácticamente dando clases con los salarios congelados. Muchos meses también estuvieron las universidades sin cobrar porque no recibían la plata que tenían que... O sea, estas instancias se construyen, no es que ahora todos salimos orquestados porque queremos bajar al gobierno porque se nos ocurrió. Esto es un acto de justicia. Sí, tal cual. Estuvimos el año pasado también, una presentación donde o sea, fue vetada también por una ley de financiamiento y bueno, este año se pudo lograr. La verdad que
fue un trabajo bastante grande, porque acá estuvieron, o sea, en la ley trabajaron docentes, estudiantes, no docentes, autoridades, los rectores, o sea, participaron todos de la ley. Y fue trabajado durante todo este año, parte del año pasado también, después del veto de la otra ley, se arrancó con esta. Y bueno, la verdad que fue un trabajo que se hicieron en conjunto, la verdad que en unidad con todos los compañeros, trabajadores, estudiantes, toda la universidad pública trabajó. Yo te quiero preguntar algo, José. Sí. Que me hables de la que capaz no está coyuntural, ¿no? De la identidad no docente. Ustedes son como muy fanáticos de ser no docente, inclusive hay compañeros que tienen tatuado ahí, no docente, nodo, ¿no? También se le dice como ahí cariñosamente si quiere. ¿Qué es ser no docente? Sí, mira, nosotros construimos esta identidad porque siempre fuimos llamados de distintas formas, ¿no? Dentro de la universidad, el claustro no docente no tenía una identidad, o sea, nos llamaban personal de servicio, agente, distintos nombres. Entonces, en principio, cuando arrancó la universidad, nos habían puesto no docente despectivamente. O sea, están los docentes, los alumnos. ¿Y estos quiénes son? Son los no docentes, son los que trabajan acá. Bueno, ahí está. Y a partir de eso construimos una identidad. Después, ahora en el 2006, donde se trabajó y pudimos tener en nuestro convenio colectivo, ahí se incorporó el nombre no docente y bueno, y lo defendemos a muerte. Ahora estamos con la identidad no docente en todos lados y bueno, eso no lo llevamos. Además sostienen el funcionamiento de la universidad, o sea, son los que están los que dan las clases, están los estudiantes los que van a recibir las autoridades, después para que todo eso camine, están ustedes. Los trabajadores no docentes son los que reciben el primer día a los estudiantes cuando llegan. Lo primero que ven. Los primeros que ven es a los no docentes, el que les recibe, el que los anota, el que los inscribe a las materias, y después el último que ve, porque es el que le entrega el diploma. Estamos en toda la vida de los estudiantes. Por ahí tenemos un poquito más de pertenencia de las universidades que los docentes, porque por ahí los docentes tienen distintas universidades, trabajan en distintas universidades. Nosotros somos no docentes, yo soy no docente de la Universidad de San Martín hace 24 años. Hermosa universidad aparte. De la más linda. Yo sé que vos debes ser fanático de UNSAM, pero bueno, es muy linda. La verdad que yo la vi prácticamente desde el principio, lo que creció la universidad con gobiernos a favor, ¿no? Porque lo que apostaban a la universidad, a la educación pública, hoy tenemos una universidad de primer nivel. El caso de la UNSAM es muy icónico en el sentido, si bien todas las universidades nacionales tuvieron un crecimiento muy importante con políticas públicas de sentido, el campus de la UNSAM, cuando uno pasa ahí por San Martín y General Paz, por esa zona, bueno, decís, che, ¿qué es esto? Parece, no sé, de lo que ves en las películas, ¿viste? No, mucho decir, parece una privada. No. Mucho, es hermosa. La verdad que sí, viene creciendo. Bueno, ahora estamos parados, tenemos 3, 4 edificios que se están empezando a financiar ahora con un programa del gobierno de la provincia que se ha firmado el año pasado para poder terminar un edificio que quedó parado. Pero bueno, el campus de la UNSAM es el más lindo. José, bueno, estamos con un poquito de tiempo hoy porque tenemos muchas cosas. Te agradecemos un montón. Mandarles a través tuyo nuestro abrazo a todos los compañeros y compañeras no docentes de todas las universidades, porque sabemos que están a lo largo y ancho del país. Y bueno, fuerza, que seguramente va a terminar siendo un mal recuerdo esta etapa. Sí. Esperemos que ya nos queda el último paso, que es el Senado. Yo creo que vamos a estar bien ahí, así que a pegar el último paso y después, bueno, dar vuelta la página ahora en octubre. Gracias, así José. Que, bueno, muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Ahí pasaba José Ojeda, secretario general de FATUN, Universidad de San Martín, y también integrante de la comisión directiva de FATUN Nacional. Quédense ahí, que en minutos vamos a estar conversando con Natalia Vinelli, que en estos momentos se puede ver en cines. Norma también, la película sobre Norma. ¿Te gusta lo que ves?
Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí, tómate. Tapa. Le estamos preguntando a la gente si tiene algún jubilado en su familia y si piensa que alguna vez se va a jubilar y esa jubilación le va a alcanzar para vivir. Yo creo que sí. Si siguen las cosas bien, sí. Y no, vamos, no sé, falta un montón para mí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La vida es así, Argentina es así. Hay que pelearla. Hace 5 años que trabajo en blanco, pero no alcanza. Los sueldos están muy por debajo, así que la verdad que muy triste la situación. Trabajo de limpieza y es una jubilación mínima la que voy a tener. Tengo que seguir trabajando, lastimosamente. A seguir trabajando. Con este gobierno no se puede. Hay que luchar solamente. Mira, a mí me faltan de aporte 10 años. Así que yo tengo que trabajar 10 años más en blanco, con suerte, para poder jubilarme con los 30 años. ¿Qué va a pasar de acá a mañana? No sabría decirte, porque estamos muy mal todos. Aunque el Estado no quiera reconocerlo, estamos muy mal todos. Yo colaboro con un comedor y nosotros el año pasado para esta fecha teníamos 60 personas. Ahora tenemos 200 personas para comer todos los días. Entonces, en una época nos ayudaba el Estado. Un 30% son adultos, un 50% son niños y el resto son adultos mayores en situación de calle. Y no solamente con el alimento, con ropa, con medicamentos, con alguna asistencia médica si se puede, así. Entonces, ya te vuelvo a repetir, no sé a cómo llegamos mañana. Si trabajo, digamos, formal, sí, yo calculo que sí, dependiendo de cómo sigan las cosas, si sigue todavía lo que es la jubilación, sí, calculo que sí. Y sí, todos tenemos, para eso trabajamos y bueno, esperamos llegar bien, para disfrutar aunque sea de la jubilación. La figura de Norma Pla estaba instalada para quienes veníamos de una militancia en la década de los 80 y de los 90, fundamentalmente de los 90, pero que no estaba instalada masivamente. Y recién ahora es una figura recuperada. Y justamente la pregunta que nos hicimos con Alejandra Guzzo, que es quien codirige conmigo este documental, fue qué es lo que pasaba con esta figura que no estaba recordada o reivindicada en el lugar que se merecía como mujer luchadora en la década de los 90 y todo lo que de ella podíamos aprender. Entonces ahí en esa, digamos, empezamos con esa pregunta, ¿no? El trasfondo, o sea, la estructura, si se quiere, de la película son las distintas luchas de resistencia frente al menemismo que culminan después con el 2001, la rebelión popular del 2001. Entonces es una película que te habla de Santiago del Estero, de la poblada de Santiago del Estero, te habla de la quema de la Casa Radical en Córdoba, te muestra las imágenes de Cutracó y Plaza Winkle y así todas las luchas que se fueron dando y que además se entronca también con la lucha, en lo que decía Florencia hace un rato, en defensa de la educación pública y contra el arancelamiento. Yo estoy muy contenta porque la película llega en el momento justo y además no es que llega con apuro. Es una película que tiene muchísimos años de maduración, que tiene una investigación de 10 años atrás, o sea, que llega con mucho acopio de material de archivo y que llega con mucho debate y mucha discusión sobre la forma en que íbamos a contar esta historia para que realmente pudiera ser apropiada no solamente por mi generación, sino por las generaciones más jóvenes que no la conocieron.
Muy bien, y continuamos en Azopardo y ahora momento de conversar con una referenta de la comunicación popular, porque estamos ya en el piso con Natalia Vinelli, que es, licenciada en comunicación, docente, y yo la tengo identificada por la experiencia de Barricada TV. Recién veíamos un pedacito de un programa en Barricada TV. Le estaban criticando la camiseta, pero bueno. Sí, bueno. Barricada TV, un ícono de la comunicación popular. Yo era un jovencito que ya me interesaba por cosas de la política y la comunicación, era una referencia. Y ahora estás acá puntualmente porque se está estrenando la película Norma también, que cuenta la historia de Norma Pla, y no solamente la historia, de alguna manera, y aprovecho para hacerte ya la primera pregunta. ¿Qué vigencia tiene en la actualidad en un contexto donde nuevamente los jubilados van todos los miércoles a pelear por sus derechos? Aparece la figura de Norma como una señora que se la pintaba como una especie de caricatura, una loca que gritaba, pero terminó siendo una referenta política y feminista, ¿no? También. Sí, la verdad que muchas veces nos preguntaron si empujamos y apuramos el documental para sacarlo ahora. La realidad es que no. Hace muchos años que venimos trabajando con la película, desde 2009 que hicimos un corto justamente con Barricada TV que se llamaba 450, Norma Pla y la lucha de los jubilados en los 90, y la verdad que todo ese periodo de tiempo lo que nos permitió fue acumular muchísimo archivo, o sea, tenemos material desde esa época. Conseguimos material, grabaciones amateurs de compañeros de militancia que habían registrado actividades donde Norma Pla había estado presente, y tenemos también entrevistas a 2 jubiladas que habían sido compañeras de militancia de Norma Pla en el grupo de Plaza Lavalle, que obviamente ya no están entre nosotras y nosotros, por una cuestión obviamente del paso del tiempo. Y son entrevistas que tienen 10, 15 años, ¿no? 15 años por lo menos, sí, son 2009, 2008, y un montón de archivos que fuimos trabajando, también con la televisión pública, también con grabaciones de VHS, o sea, muchísimos materiales con distintas calidades, que hubo que trabajar muchísimo sobre los materiales desde el punto de vista del color para que quedaran todos bien. Ahí estamos viendo mientras... Es espectacular el material de archivo. Eso es la americana Eso es la americana de Callao. Callao. Sí. Yo cada tanto me tomo un café adentro cuando vi la policía entrando a los hablando ustedes de la manifestación, de ayer, justamente la Marcha Federal Universitaria. Eso es el final de una de las marchas de 1995 contra la Ley de Educación Superior, que termina con una represión muy fuerte. A la semana siguiente se terminó votando, se hizo un abrazo al Congreso. Esto era el final de una de las manifestaciones que se metieron en la americana Los Palazos. Entonces, vos me preguntabas recién, entre ese pasado de la figura de Norma Pla y este presente. La realidad es que cuando la película Norma Pla la tenemos terminada, la propia figura de Norma Pla empieza a emerger. La pregunta original que teníamos era por qué Norma Pla no era reivindicada entre las referencias del movimiento popular, porque la verdad que no aparecía, y tampoco aparecía entre las referencias de los feminismos. Obviamente podemos tener muchas hipótesis sobre esto, pero efectivamente el cambio del contexto político y esta especie de 90s recargados que es el gobierno de Javier Milei, obviamente con un montón de diferencias también, ¿no? Porque, Menem, en definitiva, había sido gobernador, ¿no? Claro, tenía todo el aparato encima, todo. Milei no. Entonces, también hay diferencias, pero también hay similitudes, y en esta parte de las similitudes, una de ellas fue que los jubilados empezaron a protestar nuevamente todos los miércoles, y que en esas protestas de los jubilados y jubiladas empezó a emerger la figura de Norma Pla, en la bandera, en la remera, en los murales, en los panfletos. Entonces la película llegó en un momento urgente, necesario, oportuno, en el sentido de la oportunidad de salir a dar discusiones políticas en este contexto, pero con muchos años de investigación. Y esto es lo que hace que pase lo que pasa con el documental, porque también yo tengo que decirlo así, estaba muy asustada el día del estreno, que fue en el Gaumont hace 15 días, porque se agotaron las entradas, o sea, venimos agotando las funciones, 2 funciones en el Gaumont y después estuvimos en el Palacio del Victorial 6 veces más y en JJ,
y en todas las situaciones se agotaban las entradas. Y obviamente hay algo de la figura de Norma Pla que hoy es convocante, pero después te tiene que gustar la película también, porque puedes ir y decir, no, bueno, y Mucha esta porquería, ¿qué cosa es? Claro, entonces estaba como muy jaboneada. Pero bueno, la verdad que funcionó muy bien y creo que la película justamente entronca y linkea con esa necesidad de conocer a Norma Pla. Y no te vas a encontrar con una película que hable de cuándo nació, cuántos hijos tiene o dónde trabajó, sino que se enfoca justamente en la recuperación del espacio público que Norma Pla, como una mujer vieja, pobre, realiza tanto en la calle como en los medios, y también cómo esa ocupación del espacio público y su carácter de mujer desde un lugar de mucha desigualdad también sirve para pensar como referencia, para pensar por parte de los feminismos y sobre todo la discusión de un feminismo popular. Así que por esos andariveles anda la película. Esto me interesa lo que introdujiste recién, la forma de pelea de Norma, y eso se ve mucho en la película, fue lo que posibilitó en su momento que los canales de televisión, en esa época, bueno, una época sin internet, donde nos informábamos por los noticieros y los móviles eran muy importantes, ¿no? Era como que había mucha estructura, mucha guita de los canales en los móviles, en la cobertura callejera, había como un show, ¿no? De eso. La patria movilera. La patria movilera, correctamente. Y lo que la distinguía de ella era que iba al frente, se subía a la valla, enfrentaba a los policías, al vigilante, como le decía ella. Yo cada vez que lo escucho decir, le pega al vigilante, me da risa. Todo el mundo se ríe en Sí. la sala. En ese momento, hay una compañera de ella que dice también al vigilante. También dice, bueno, es como toda la secuencia de las viejas personajes que todo el mundo se ríe, y la discusión con el burócrata que tiene en el programa de Mauro Viale también. Sí. Te reís. Y eso la hacía como que la caricaturizaban por eso, en los noticieros, en la señora loca, pero que al mismo tiempo tenía como cierta fuerza de no achicarse nunca. Y eso terminaba llevándola a tirar la valla, a enfrentar al mismo Cavallo cara a cara y decirle no llore ministro. Digo, la terminaba llevando a un método de lucha que era más que solamente la señora que llamaba la atención porque gritaba. Yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con el contexto, porque obviamente cuando pensamos en la década de los 90, quizás como la referencia de la última mitad de la década de los 90, con un movimiento piquetero como muy en la calle, ocupando el territorio, las pobladas, en las provincias, el perro santillano, o sea, como que la segunda mitad de los 90 fueron más movidas y obviamente el 2001 como que es el punto más alto de todo eso. Y la mitad de los 90 era bastante más, todavía eran las mieles del neoliberalismo, o sea, todavía estaba toda la discusión sobre el 1 a 1, pero ya habían sido los indultos, ya se privatizaban las empresas estatales. Y en ese contexto había muy poca movilización por fuera de los ámbitos de militancia. Y Norma Pla irrumpe en ese escenario y es una de las primeras que empieza a resistir al menemismo. Pensá que Norma Pla aparece a la vía pública en el 91, 92, y que la primera pueblada fuerte contra el gobierno de Carlos Menem fue la de Santiago del Estero en el 93. Sí. Después de eso fue la quema de la Casa Radical en Córdoba, creo que fue a fines del 94, principio del 95, que fue otro momento importante. Y ya después, porque Norma Pla fallece el 18 de junio del 96, bueno, después vino la represión muy fuerte en Tierra del Fuego, donde asesinan a Víctor Choque, y esos son los primeros movimientos que se dan de resistencia frente a las políticas neoliberales. Y en ese escenario se mueve Norma Pla, y es un escenario donde ella dice, yo estoy cansada de la ronda de la batata. Y estar cansada de la ronda de la batata eran esas 99 marchas que habían sido previas a la marcha 100 de los jubilados, donde no había pasado nada y no se habían resuelto ninguna de las demandas que los jubilados planteaban. Es una marcha muy potente donde toda la clase política acompaña, pero también los sindicatos, y donde, por ejemplo, hace una de sus primeras apariciones, estoy hablando del año 94, el naciente Movimiento de Trabajadores Argentinos, del MTA, y es una marcha que termina, digamos, con incidentes y con una resistencia muy fuerte. Y yo creo que ahí lo que pasa es que Norma Pla aparece como una especie de vínculo, de articulación entre una resistencia pacífica a la acción directa. Y esa acción directa va ganando terreno durante la década de los 90 y se va multiplicando en las pobladas del país. Acordate que toda esa época era
Cutralcó y Plaza Huíncul, Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, es decir, eran trabajadores despedidos de las empresas públicas, sobre todo de YPF, que salían a cortar la ruta y se tapaban la cara para que los vean. Indaga en eso la película, en Sí. el método de lucha de acción directa. Hablan con Fernando Esteche, con los que eran referentes de Quebracho, Sí. que tenían esa perspectiva, ¿no? De una lucha de enfrentamiento directo. Sí, es muy interesante y muchos de los tramos de reflexión, digamos, sobre la década de los 90 son interesantes. Hay un testimonio de Marcelo Jaquet, que es referente de Empresas Recuperadas, donde él dice, bueno, nosotros nos encontramos con una Norma Pla a gusto y piacere de lo que nosotros veíamos. O sea, también pasaba eso, en términos de que Norma Pla era una mujer que, si bien no tenía una formación política sistemática, sí era una persona que tenía una claridad política que estaba muy por encima de ese estereotipo que marcaban ustedes hace un rato. Norma Pla no es que se preocupaba únicamente por la demanda reivindicativa de los jubilados, jubiladas y pensionados, por el aumento jubilatorio de 150 pesos, que eran $150, que era lo que cobraban, a los 450 que reclamaban. Ella se iba a juntar con los trabajadores despedidos de las empresas públicas, ella viajaba a Jujuy a encontrarse con el perro Santillán, ella viajó a Paraná cuando fue la convención constituyente del 94 que habilitó la reelección de Carlos Menem y que había sido lograda mediante el acuerdo entre Alfonsín y Menem, el llamado Pacto de Olivos. Ella era radical de origen, era militante en su barrio, en Temperley, en Lomas de Zamora, en el barrio San José, militaba en el comité de Lomas de Zamora, y realmente es una persona que se siente completamente traicionada por el alfonsinismo, completamente traicionada. Y la lectura que ella hace de lo que había significado el Pacto de Olivos es de una claridad política, y cuando ella se sienta a hablar con Cavallo también es de una gran claridad política, porque no es que le dice a Cavallo, primero que no sea chica, porque vos, yo me imagino, ¿no? O sea, estás protestando, te abren la puerta, te encontrás con el ministro de Economía y pi, ¿no? Sí. O sea, ella, iba, se sentaba, le discutía. Pero además no era solamente no llore, señor ministro, era que le decía, si lo aprietan de afuera, usted diga no, si nosotros lo vamos a bancar en la calle. Entonces, esa claridad me parece que la constituye en una referente que merece que la recordemos y que en todo caso este sea el primer documental de todos los que es necesario hacer para una figura tan multifacética como es Norma Pla. Ahora que decís multifacética, yo hice un pequeño ejercicio contra la época, pues no quiero spoilear porque quiero que la vayan a ver, pero hice un pequeño ejercicio que fue ir anotando todas las palabras con las que describían a Norma Pla. Y un poco la síntesis de eso es virulencia, ternura, contundente, desopilante, histérica, histriónica, bardera y creativa. Buen Todo eso. crisol. Sí. Lindo mosaico. Es hermosa, o sea, la verdad que a mí, ¿qué me pasó? Me tocó dentro de las tareas, digamos, de las distintas tareas que llevas adelante cuando estás haciendo un documental, me ocupé mucho de ver el archivo. Entonces, el nivel de cercanía que generás con los protagonistas y los sujetos, digamos, que aparecen en esos archivos, o sea, terminás conociéndolos de memoria, porque me voy un cuadro para adelante, un cuadro para atrás, lo tenés todo el tiempo en la pantalla. Y realmente Norma Pla era una tipa muy rápida, desopilante, con mucha claridad, y además una mujer muy querible, muy buena. O sea, esa impresión de, obviamente, tenemos teras de materiales que no entraron en los 74 minutos de la película. Y hay cantidad de personas en ese programa de Mauro Viale, donde ella va y hay una partecita en la película, donde el nivel de maltrato es tremendo. Había varios jubilados que la habían acompañado, y cuando termina el programa casi se agarran a trompada con Mauro Viale y le daban besos, la abrazaban, la levantan en andas. O sea, era muy fuerte lo que generaba, porque el nivel de compromiso que Norma Pla tenía era muy grande, y no solamente peleaba por ella, sino que tenía un vínculo muy cercano con todo ese grupo de jubilados de Plaza Lavalle, que muchas veces, cuentan sus hijos, se los terminaba llevando a su casa a dormir. Es impresionante lo que era la Plaza Lavalle con todas las carpas. Hay un momento en el documental donde reconstruimos ese espacio entre el pasado y el presente, que hacemos mucho eso en el montaje,
Y realmente es muy fuerte la cantidad de personas que en ese momento estaban acampando, reclamando aumentos en los haberes jubilatorios, pero también desde ese lugar tan fuerte de resistencia que implicaba mudarse con todos los petates, instalarse en una carpa y vivir durante 40 días y 40 noches en ese lugar. Natalia, preguntarte, habrás visto, bueno, mucho archivo, mucho escrito sobre Norma Pla. ¿Habrás visto malas reconstrucciones o malas lecturas de Norma Pla también en este tiempo? O lecturas que la quieren llevar para un lado que capaz no es. En el último tiempo aparecieron varios materiales circulando por las redes, con muchas de sus apariciones públicas, digamos, que tienden como a construirla, ¿no?, en esta idea de una santa patrona de la resistencia. A mí eso es parte también un poco de la idea que el documental tiene de ubicarla en ese lugar, digamos, de referencia para la movilización social. Pero, digamos, yo retomaría tu pregunta para pensar qué era lo que pasaba con Norma Pla en ese momento y en el medio cuando no era reivindicada. Y obviamente hay algo de la incorrección política y del método de lucha que quemaba. Y que en buena hora podemos discutir hoy en un contexto choto, que es el que estamos atravesando, pero donde esas discusiones que se estaban dando en los primeros años de los 90 empiezan a darse otra vez sobre de qué manera pararte frente a un gobierno que te dice, en ese momento te decía, ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Y eso era Carlos Menem, en relación a la privatización de los ferrocarriles y cómo anuló justamente la conectividad en todo el país, o de Javier Milei cuando te dice yo en las curvas acelero. Bueno, ahora le pusieron un traje y le dijeron que casi capaz no tenía que acelerar tanto, pero digamos, estamos hablando de es una figura que incomoda. Es una figura que incomoda. Ahora, y por eso mismo me parece que, bueno, hay parte de una construcción, de una hipótesis ahí que tiene que ver con por qué costó tanto traerla hacia nuestras referencias en la actualidad. Y también desde el feminismo. Y ahí también hay un link muy lindo porque un poco lo que queríamos... Claro, imagínate, yo milité la década de los 90. Entonces... yo decía, bueno, tampoco puedo hacer un documental que me guste a mí, a dos compañeras y compañeros, digamos, y salimos todos tirando piedras. O sea, la onda era poder poner esto en diálogo con las nuevas generaciones. Y ahí, cuando empezamos a repensar y reenfocar el documental con Alejandra Uso codirigiendo la película, empezamos a ver cómo podíamos entrar en esta lógica más intergeneracional, y cuando lo pensamos desde el punto de vista intergeneracional, las nuevas generaciones revisando ese pasado, bueno, ahí era insoslayable la perspectiva del feminismo, porque había sido un movimiento heterogéneo, amplísimo, masivo, del cual habían surgido enormes camadas de militancia actuales. Y en ese contexto, bueno, aparece Sol Verónica Gui investigando, y cuando ella empieza a rodar el documental con nosotras, apenas tenía una referencia de quién era Norma Pla por el tema, digamos, de la Versuit. Bueno, o por señor Cobranza, en realidad por las manos. La mano de Filipe. Pero claro, yo lo escuchaba por las manos, pero ella lo escuchaba por la Versuit, claro. ¿No? O sea, bueno, digo, esta cosa generacional va y viene todo el tiempo. En el documental está bueno. Y realmente ahí fue cuando pudimos empezar a reconstruir esta perspectiva del feminismo, y fue muy interesante porque la fuimos a ver a Mónica Tarducci, que es una referente histórica del feminismo, y ella en un momento dice, bueno, es muy difícil desde hoy preguntar si un personaje del pasado podía ser entendido como feminista. Me dice, a mí todo el tiempo me preguntan si Eva Perón era feminista. Y no lo era, pero efectivamente el rol que ella ocupó fue muy importante para las mujeres y los feminismos. Y en este sentido es un buen prisma también para pensar en Norma Pla y en todo lo que Norma Pla habilitó y puede seguir habilitando para pensar los niveles de resistencia hoy, pero también para pensar un feminismo popular que contemple desde las contradicciones figuras como esta. Norma también, título spinettiano, tiene la peli, el documental. Se está exhibiendo por estos días. Hay un montón de funciones. Hay un montón de funciones. El lugar más lindo para verla es en la Casa del Cine Nacional, mejor pantalla, donde mejor se ve, mejor se escucha, que es en el Cine Gaumont. Va a estar el miércoles que viene, miércoles 24, 8:15 de la noche,
compren las entradas ya, está a la venta online también, porque se agotan. Y después vamos a estar en un teatro muy lindo que se llama Avalon, que tiene una sala muy, muy piola, que está en Almagro, en Humahuaca. Y después vamos a estar recorriendo, bueno, el 1 de octubre vamos a estar en la Universidad de Lanús, ahí es gratuita la entrada. Bien. Y bueno, recorriendo los espacios Inca del país, que es parte de toda una discusión, negociación, tira y afloje para llevar la película a Tucumán, a Neuquén, bueno, Entre Ríos y varios lugares más. En las redes lo buscan, como Norma también, ahí se van a poder enterar. Norma Pla la película, las Norma redes. Pla la película. @Roma Pla la película. Bien, perfecto. En Instagram. Ahí se pueden enterar de las funciones que hay por venir. Muchas gracias, Natalia, por haber venido. Por invitarme. Bien, y así se terminó un programa cargadísimo. Cargadísimo. De Azopardo. Sí. Programón. Yo ya estoy subido Pasó en de un todo. tren que siento que podemos seguir. Pasen, Sí. Juan los entrevistas. En una maratón. Tendríamos que tener una horita más, quizás media. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, queridos compañeros. Coti, Mati, gracias, compañeros que están detrás de las cámaras que hacen posible que todo esto esté ocurriendo. Yo soy Juan Gentile, me despido. Próxima semana, jueves, otro programa de Azopardo. Esperemos que estén ahí del otro lado como cada semana. Chau, chau.